Enfermedades que resultan de la expansión de repeticiones de trinucleótidos. En 1991 notificaron un nuevo tipo de mutación dinámica en el cual la secuencia de nucleótidos de un gen particular cambiaba de forma notoria. Entre los padres y su descendencia, tales mutaciones afectaron genes que contenían una unidad de nucleótidos repetida en la mayor parte de los miembros de la población. Estos genes contienen un particular número relativamente pequeño de trinucleótidos repetidos y se transmiten de una generación a la siguiente sin cambiar en cantidad. En cambio, una pequeña fracción de la población posee un gran número de estas unidades repetidas. A diferencia de la versión normal de los alelos mutantes, son inestables y el número de repeticiones tiende a incrementarse cuando el genoma pasa de un progenitor a su descendencia, cuando el número de 3 nucleótidos aumenta más allá de una cifra crítica al individuo. El alelo mutante desarrolla una enfermedad grave en la actualidad. Más de 20 afecciones distintas se han atribuido a la expansión de trinucleótidos. Estos trastornos pertenecen a las categorías básicas de las enfermedades de tipo 1, que son anomalías de gen neurodegenerativas que resultan de la expansión del número de trinucleotis 2, que dentro de porción codificadora del gen mutante. En este ejemplo, muestra un gen generalizado que se transcribe en un ARN mensajero con varias posiciones distintas, incluida una porción 5 no codificador a llamada región no traducida 5 en un excodificador que transporta información para la secuencia de aminoácidos del polipéptido, y una porción 3 no codificador a los intrones del ADN no se representa en el ADN mensajero maduro. La localización general de los 3 nucleótidos causantes de cada una de las 4 enfermedades del síndrome de cromosoma X frágil, ataxia de Friedreich, enfermedad de Huntington y distrofia miotónica se indican por la localización de cada pirámide. También aparece el número de repeticiones causantes de los estados normal, rojo de portador en naranja y de enfermedad en amarillo, de cada trastorno de los genes que ocasionan las anomalías tipo 1, como la H de no inhibe en el estado intermedio de portador, en el cual es inestable pero no está afectado. Las enfermedades de tipo 2 provocadas por repeticiones de trinucleótidos difieren de las afecciones de tipo 1. En distintos aspectos de ellas puede decirse lo siguiente. 1. Se debe a la expansión de una variedad de nucleótidos, no solo CAG. 2. Los nucleótidos participantes se hallan en una parte del gen que no codifica aminoácidos. 3. Los trinucleótidos están sujetos a expansión masiva, miles de repeticiones. Y 4. Afectan numerosas partes del cuerpo, no solo el cerebro. La anomalía de tipo 2 mejor estudiada es el síndrome de cromosoma X frágil, conocido así porque el cromosoma mutante X es en especial susceptible al daño. Dicho síndrome se caracteriza por el retraso mental y diferentes anormalidades físicas. Estabilidad del genoma. El DNA es material genético y por lo tanto se tiene cierta propensión a imaginarlo como una molécula conservadora de almacenamiento cuyo contenido de información cambia con lentitud durante largos periodos evolutivos. Sin embargo, la organización de la secuencia del genoma es capaz de sufrir rápidos cambios, no solo de generación en generación, sino también dentro de la misma, de un organismo individual. Existen procesos que mantienen la estabilidad del genoma, como son la autoduplicación del ADN, en donde permite la formación de réplicas moleculares. La enzima encargada de este proceso en el periodo previo a la división celular es la ADN polimerasa, donde espera con una sorprendente fidelidad, conoce y copia el molde, además de ejecutar una segunda lectura de su propio trabajo o lectura de prueba.
La enzima revisa el último nucleótido añadido antes de ubicar al siguiente. El otro proceso de la reparación del ADN, que consiste en la corrección de errores sobre el ADN añadido por diversos agentes endógenos y exógenos a cargo de distintas bacterias. Duplicación completa del genoma o poliploidización. Es un suceso en el cual se produce una descendencia que tiene 2 veces el número de cromosomas en cada célula, al igual que sus padres diploides. La descendencia tiene 4 homólogos de cada cromosoma, en lugar de 2. Se cree que la poliploidización ocurre de 2 maneras. La primera, 2 especies relacionadas se aparean para formar un organismo híbrido, que contiene los cromosomas combinados de ambos progenitores. 2. Los cromosomas de un embrión unicelular se duplican, pero estos, en lugar de dividirse en células separadas, se conservan en una sola, la cual evoluciona en un embrión viable. El primer mecanismo ocurre más a menudo en plantas, mientras que el segundo ocurre más frecuentemente. La pluripolarización es muy frecuente en los organismos vegetales que producen flores, incluyendo muchas especies de cosechas, por ejemplo el trigo, plátano y café. Cuando los lineales vegetales surge la pluripolarización, la cantidad de cromosomas se duplica de manera repentina y en muchos de los casos vuelve el polen original. Esta es la razón por la cual los genomas de plantas diversas tienden a mostrar una variación mucho mayor en la cantidad de genes en la que se observan animales distintos. La poliploidización es un caso extremo de duplicación génica y ocurre cuando hay poca frecuencia. En cambio, la duplicación génica ocurre cuando hay poca frecuencia en la evolución. Cada gen del genoma tiene alrededor del 1% de probabilidad de duplicarse cada millón de años. Es posible que la duplicación de un gen ocurra cuando hay mecanismos diferentes, pero más a menudo sucede entre cruzamiento desigual. Este evento se observa cuando hay un par de cromosomas homólogos. Se juntan durante la meiosis de forma tal que no pueden quedar alineados. Como resultado de este alineamiento erróneo, da lugar a que un cromosoma adquiera un segmento adicional del ADN, una duplicación, y el otro la pierda. Casi todos los genes duplicados que pierden durante la evolución mediante de lesión, o sea, vuelven a funcionar por alguna mutación desfavorable. La hemoglobina es un tetrámero compuesto por polipéptidos de globina. Cada uno de los genes está formado por 3 exones y 2 intrones. Los primeros son las partes que codifican aminoácidos en el polipéptido, en tanto que los segundos son secuencias interpuestas no codificantes. El análisis de los genes que codifican a ciertos polipéptidos semejantes a la hemoglobina rola la presencia de 4 exones y 3 intrones. Representan la forma original del gen de la globina. Se cree que el polipéptido de globina actual surge de la forma ancestral como resultado de la fusión de 2 exones de la globina hace 800 millones de años. Se sabe que unos peces primitivos tienen solo un gen de globina, lo que sugiere que estos de otros vertebrados ante la duplicación de dicho gen. Hace unos 500 millones de años experimentaron mutaciones para formar 2 tipos de globina, una alfa y una beta, localizadas en un solo cromosoma, en pasos frecuentes. Las formas alfa y beta se separaron una de la otra por un proceso de ordenamiento que motiva a cromosomas diferentes en consecuencia. Cada gen sufrió duplicaciones y esencias posteriores, generando ordenamiento de los genes de globina que existe en la actualidad de los seres humanos. Según estimaciones, el genoma humano tiene 19.000 pseudógenes
y aunque estos no codifican proteínas, pueden ser transcritos e incorporados en moléculas de ARN. Los pseudógenes son genes cuyas secuencias son homólogos a los genes funcionales de globina, pero que han acumulado mutaciones significativas que los han tornado no funcionales. Genes saltarines y la naturaleza dinámica del genoma. Al final de la década de 1940, Barbara McClintock encontró que ciertas mutaciones eran muy inestables, aparecían y se desaparecían de una generación a la siguiente y también durante la vida de una planta individual. Después de varios años de cuidadoso estudio, la investigadora concluyó que ciertos elementos genéticos se movían de un lugar en un cromosoma a un sitio diferente por completo. McClintock nombró estas reconfiguraciones genéticas transposiciones y a las entidades genéticas móviles elementos transponibles. A finales de la década de 1960, diferentes laboratorios descubrieron que ciertas secuencias de ADN de las bacterias se movían de un lugar a otro en el genoma. Estos elementos bacterianos transferibles se llamaron transposones. La mayor parte de estos codifica una proteína o transposasa que cataliza la decisión de un transposón de un sitio donador del ADN y su posterior inserción al sitio receptor específico del cromosoma. Este mecanismo de corte e inserción es mediado por dos subunidades de transporte separadas que se unen a secuencias específicas localizadas en los dos extremos del transposón. Las dos subunidades se unen para formar un dímero activo que cataliza una serie de reacciones que conducen a la decisión del transposón. Luego, el complejo transposasa-transposón se une a un ADN blanco donde la transposasa cataliza las reacciones necesarias para integrar al transposón en su nueva residencia. Los genomas eucariotas contienen un gran número de elementos transponibles. De hecho, al menos 45% del ADN nuclear de una célula humana procede de elementos transponibles. La mayor parte de estos, más del 99%, es incapaz de moverse de un lugar a otro. Han sido incapacitados por mutaciones o la misma célula suprime su movimiento. Sin embargo, cuando los elementos transponibles cambian de posición, se insertan con amplitud en el ADN blanco. Se estima que alrededor de una de cada 500 mutaciones patogénicas es consecuencia de la inserción de un elemento transponible. Además, la reactivación de dichos fragmentos puede contribuir al desarrollo de algunos cánceres y hay dos tipos importantes de elementos transponibles: eucariotas, los transposones de ADN, y los retrotransposones de ADN se mueven por medio de una vía de corte e inserción, como lo vimos anteriormente. En cambio, los retrotransposones operan por mecanismo de copiado e inserción, en los que interviene un intermediario de ADN del elemento transponible. Se transcribe en una RN, el cual después se transcribe de forma contraria mediante una enzima conocida como transcriptasa inversa que crea un ADN complementario. A continuación, la copia de ADN desarrolla una cadena adicional para crear un dúplex, el cual después se integra a un sitio blanco de ADN. En la mayoría de los casos, el retén, antes que son mismos, contiene la secuencia que codifica la transcriptasa inversa alrededor del 3% del genoma humano. Consiste de transposones de ADN, ninguno de los cuales es capaz de experimentar transposición. Sin embargo, más del 40% del genoma humano está formado por retrotransposones. Por solo algunos son capaces quizá de sufrir transposición.